Palabra para este día domingo en el nombre del Señor. Quiero que busquen su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 3. Libro de Hebreos capítulo 3 versículo 14. Solamente ese versículo vamos a tomar. Hebreos capítulo 3 versículo 14. Qué bueno que los hermanos están Biblia en mano porque vamos a trabajar hoy día con la Biblia. Usted me va a ayudar también, ya porque vamos a consultar bastante en la palabra lo que va a hablarnos el Señor hoy. Está también en la pantalla el texto. Amén. Usted se pone en pie para que leamos la palabra. Amén. Escúcheme, título del mensaje: hermanos míos, estad firmes. Amén. Aleluya. ¿Le repito el título? Hermanos míos, estad firmes. Ese es el título de la palabra para el día de hoy. Vamos a leer la palabra en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Honrando a Cristo como Salvador de nuestras vidas. Amén. Dice así la palabra: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. ¿Lo leemos de nuevo? Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Amén. Tome asiento. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Dios bendiga a los que siguen llegando a la casa del Señor y que alegran nuestro corazón. Bendito el Señor. Hermanos amados, en reiteradas oportunidades el apóstol Pablo hizo hincapié en este punto: estad firmes. Amén. Amén. Si usted ha leído las epístolas del apóstol Pablo, las cartas pastorales, por lo menos en 20 oportunidades en todas las epístolas de Pablo, él expresa esta palabra: estad firmes. Gloria al Señor. Hermano, muchas veces cuando he predicado de esta misma palabra, de estar firme, siempre hacía mención de que para poder estar firme primero hay que cimentarse. Amén. Amén. Para que un cristiano pueda estar firme, tiene que echar raíces. ¿Ya? De manera que después, pase lo que pase, esas raíces le van a ayudar a estar firme. Amén. Pero escucha esto, hermano. Esta misma expresión, estad firmes, el apóstol se la encargó a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Éfeso y también a la iglesia en Filipos. Amén. Y hay otros apóstoles que también hablan del tema de estar firmes. La pregunta es esta: ¿por qué razón el apóstol Pablo y también Pedro hicieron tanto énfasis en esta área, la firmeza de cada creyente? Porque si está tantas veces escrituralmente puesta ahí, es por algún propósito definido. Es porque algo demasiado importante el apóstol o los que escribieron tenían que hablar acerca de estar firmes. Amén. Hermanos, la única manera de que una persona se desarrolle y dé fruto, estoy hablando en términos espirituales, es que primero esté firme. Todo esto del crecimiento y el desarrollo parte de la firmeza. Por ejemplo, ahí tenemos el bebé de mi hermana Mimosa. En este minuto, si ella lo colocara en el piso y lo soltara, se va a caer. ¿Y por qué se va a caer? Porque recién es un bebé, no tiene firmeza. Él tiene que aprender, y a medida que vayan pasando los meses y pase un parcito de años, ese niño ya se va a firmar en el piso y luego va a comenzar a dar algunos pasitos. Bueno, de la misma manera en la vida espiritual de todo creyente, todo el que llega por primera vez a los caminos del Señor, llega como un bebé, no sabe caminar, no discierne las cosas, no las tiene claras,
Entonces alguien se la tiene que enseñar. Amén. Nosotros tenemos el mejor maestro, el Espíritu Santo. El mejor maestro nuestro es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo usa la palabra. Por eso es que este libro llamado Biblia, cuando se escribió, hermano, participaron en ella aproximadamente 40 escritores. Pero los escritores lo que hicieron fue escribir, valga la redundancia, lo que el Espíritu de Dios les inspiraba decir. Amén. Por eso es que esta palabra, a pesar del paso de los años, de los siglos y los milenios, aún permanece firme. Y aún todavía es enseñanza. Y como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y es útil, primero para enseñar, luego para corregir, tercero para instruir, cuarto para redarguir, amén, y entonces preparar al hombre para toda buena obra. Gloria al Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace tanto énfasis en estar firmes, es porque el corazón del Señor primero y el corazón del apóstol, cuando fundó las iglesias de Asia, es que esas iglesias no fueran todo el tiempo lo mismo, sino que hubieran ellos un crecimiento, hubieran ellos un desarrollo y pudieran ser testimonio para los demás pueblos. Amén. Gloria al Señor. Hermanos amados, a la iglesia en Corinto se lo dice 2 veces. A la iglesia en Corinto 2 veces el apóstol Pablo le habla acerca de estar firmes. Mire, acompáñenme primero en 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Ahí el apóstol Pablo les dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes. Amén. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes. Amén. Y luego les dice: y constantes. Luego les dice: creciendo en la obra del Señor siempre. Amén. Porque nada que hagamos en la obra del Señor es en vano. Nada que hagamos en la obra del Señor será en vano. Pero se dio cuenta que el primer hincapié que hace Pablo es: estad firmes. Amén. Así que, hermanos míos y amados, estad firmes. Pues la firmeza producirá constancia. Y la constancia producirá fruto, que es el desarrollo. Amén. Para que todo lo que hagamos en la obra del Señor no sea en vano. Entonces, estamos hablando del tema puntual es estar firmes. Entonces, 2 veces el apóstol Pablo le hace mención a la iglesia en Corinto acerca de estar firmes. Luego se lo dice en el capítulo 16. En el capítulo 16, en el versículo 13. Igual de 1 Corintios. En el verso 13. Miren lo que le dice. Primero, velad. Y luego, estad firmes ¿en qué? Gloria al Señor. Aquí ya el apóstol añade algo a la firmeza. Estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Bendito el Señor. ¿Se da cuenta, hermano, que este tema de la firmeza en el creyente, la firmeza espiritual, es un tema para el apóstol Pablo? Es un tema. Es un tema porque él es el apóstol a quien Dios le ha dado el privilegio de fundar las iglesias. No voy a llevar esto a algo más práctico todavía. Si usted tiene la bendición de formar una empresa, ¿para qué la forma? Para crecer. Y al crecer le dé dividendo. Si no, entonces, ¿para qué la va a hacer? Entonces, cuando el apóstol Pablo fundó las iglesias, las fundó muy pequeñas. Todas las iglesias de Asia que fundó el apóstol Pablo eran iglesias muy pequeñas. Y la mayoría puestas en lugares demasiado difíciles. Por ejemplo, en la iglesia en Corinto. A la iglesia en Corinto, el apóstol Pablo la ministraba constantemente en las 2 cartas a la firmeza, a la constancia y al crecimiento, porque estaba en un lugar difícil. Corinto era un puerto en donde había mucho tráfico de esclavos. Era catalogado el puerto por ser una ciudad pendenciera. Y tercero,
ahí había un templo de adoración pagano. ¿Sabía usted? El templo a la diosa Venus, que para los corintios era la diosa del amor. Y más encima, una vez al año, la historia dice que aproximadamente 1000 prostitutas le rendían culto a la diosa Venus. Entonces entenderá usted de que era un lugar difícil, complicado, muy complicado. Y había una pequeña iglesia compuesta por unos pocos judíos y otros de los esclavos que habían entendido que era bueno seguir al Señor. Entonces a esa iglesia la ministraba constantemente el apóstol Pablo. Por eso acá en el capítulo 16 ya es un poco más enfático y un poco más duro, por decirlo de alguna forma. Primero le dice velar. Y esta palabra velar significa estar atentos, tener cuidado. Amén. Y luego le dice estar firmes en la fe, portados varonilmente. No es que sea una palabra machista, sino que está hablando de, ser verdaderos centinelas de la fe que Cristo ha sembrado en nosotros. Y luego los invita a esforzarse. Gloria al Señor. Eso es lo que le aconseja a la iglesia en Corinto. Pero ¿qué le aconseja a la iglesia en Galacia? A la iglesia de los Gálatas. Gálatas capítulo 5 verso 1. Les dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugos de esclavitud. Amén. Se da cuenta que acá, en otra ciudad, en otra iglesia, el consejo es distinto. El consejo es distinto. A la iglesia en Gálatas sí le enfatiza estar firme, pero le dice estar firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Seguramente en Galacia había otro tipo de problemas. A lo mejor había seducción, tentación, había cosas que podían a lo mejor sacar a esos pocos creyentes de la fe que tenían. Entonces hacía énfasis el apóstol en que estuvieran firmes en la libertad que Cristo les había dado. Gloria al Señor. Pero luego está el consejo a la iglesia en Éfeso. Hermano, sabe que anoche cuando estaba escribiendo esta palabra, mi corazón sentía un gozo tremendo de poder ministrar esto, hermano, lo que ministraba el apóstol a la iglesia, pequeñas iglesias a lo mejor como la nuestra, pero con un corazón pastoral, con un corazón apostólico, de que esa iglesia no se perdiera, de que esa iglesia no perdiera la visión, que esa iglesia no perdiera el norte, que los pocos hermanos que se congregaban, podríamos decir hoy también, los pocos hermanos que se atreven a congregarse, no pierdan la fe, no pierdan la expectativa, no pierdan la esperanza, no pierdan el gozo del Señor, no pierdan la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. Aleluya. Pero mire el consejo a la iglesia de Éfeso. Está en Efesios capítulo 6, versículo 14. Si algo lo tiene antes que yo puede leerlo. Amén. ¿Qué dice? Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gloria a Cristo. ¿Se da cuenta que acá el consejo es distinto también? Se mantiene el estar firme, pero les dice que estén firmes con la verdad, con la verdad, gloria al Señor, y vestidos con la coraza de justicia. Hermanos, ¿cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Alguien se sabe de memoria el texto de Juan 14, 6? Amén. Yo soy el camino, dijo Jesús, y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Entonces el apóstol a la iglesia de Éfeso le habla acerca de estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Gloria a Dios. ¿Será que en Éfeso había un espíritu de mentira, de engaño, que rondaba fuerte, y el apóstol lo sabía y trataba de cuidar a los hermanos de esa parte? Gloria al Señor. Pero después está el consejo a la iglesia de Filipos. Filipenses capítulo 4 verso 1. Ahí es otra
la forma en que el apóstol habla. Mire, dice, así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, como que el apóstol vacía todo su corazón apostólico, todo su corazón pastoral, como que vacía todo el amor que tiene por esos hermanos para pedirles una sola cosa: que estén firmes. Amén. Aleluya, gloria a Cristo. Amén. Hermano, ¿sabe que me emociona esta parte? Él como que abre su corazón y derrama todo su amor sobre esos hermanos para pedirles una sola cosa: que estén firmes. Amén. Que estén firmes. Hermano, ¿no será que el Señor hoy día abre su corazón y derrama todo su amor sobre nosotros y sobre los que están siguiendo la transmisión, simplemente para decirnos esto: estén firmes, estén firmes, estén firmes, estén firmes? Gloria a Dios. ¿Y por qué hace tanto énfasis a estar firmes, hermano querido? Gloria al Señor. Yo apunté lo más que pude para que no se me olvidara nada. ¿Sabe usted, hermano, por qué el apóstol y el Espíritu del Señor hoy día, ponga atención a esto, por qué el apóstol y el Espíritu Santo del Señor hoy día hace tanto énfasis a que estemos firmes? Se lo voy a declarar como yo lo recibí. Hermano querido, porque la vida cristiana, el día a día nuestro como creyentes, no es un campo de juego. No es un campo de entretención. No es un campo de diversión. ¿Alguien sabe lo que es? Un campo de batalla. Es un campo de batalla, hermano. Es un campo de batalla. Por eso el apóstol a las iglesias de Asia y el Espíritu Santo hoy a esta pequeña iglesia aquí en Mayoco, Peñaflor, región metropolitana de Chile, le dice: estar firmes. Hermano, por eso el Señor hoy a usted y a mí me dice hoy: hijo, está firme, afírmate, mantente firme, mantente sólido. ¿Por qué? Porque no estamos en un campo de diversiones, estamos en un campo de batalla, hermano, donde todos los días, cada minuto de nuestra vida, estamos enfrentados a una lucha terrible, hermano amado. Por eso es necesario que usted y yo nos afirmemos en Cristo, nos afirmemos en la fe, nos afirmemos en la palabra. Hermano, se goza mi corazón cuando vi llegar a la hermana y me dice: andaba buscando una iglesia. Andaba buscando una iglesia. Hermano, qué maravilloso es eso. ¿Sabe? No quiero hacer un acto de vanidad ni nada, pero le voy a contar algo. Hace unos años atrás, el Señor nos permitió con Evita, mi esposa, ir de vacaciones una semana a Isla de Pascua. Y sabe que, sabiendo que estábamos de vacaciones, que tenía que relajarme y descansar, pero no aguanté. Y una tarde salí a buscar dónde había una iglesia. En Isla de Pascua. Salí a buscar dónde había una iglesia y encontré una. Pero estaba cerrada. ¿Quiere que le cuente lo que hice? Oré 5 minutos afirmado en la reja de la iglesia. Estaba cerrada. ¿Pero por qué salí a buscar una iglesia? Si nosotros habíamos ido a pasar unas vacaciones. Porque el corazón de una persona que ha recibido a Cristo, el corazón de una persona que tiene a Cristo, el corazón de una persona que ama a Cristo, no puede estar si no está cerca de los atrios del Señor. No puede. Hermano, yo no sé cómo hay gente que puede pasar semanas y meses sin buscar al Señor. Bendito es Dios. Por eso me alegro por los que hoy llegaron, por los que hoy están aquí. Y que sé que vienen con sed y vienen con hambre. Y como el Señor sabe eso, le va a dar agua y le va a dar pan y le va a alimentar y le va a sustentar. Gloria al Señor. Hermano querido, nosotros podemos estar de vacaciones, pero el enemigo no se da vacaciones. ¿Sabía eso?
El enemigo no se da vacaciones. Quedémonos en el libro de Efesios, en el capítulo 6, pero veamos los versículos 10 al 13. ¿Por qué a la iglesia en Éfeso le hablaba de esta manera el apóstol? ¿Y por qué hoy nos habla de la misma manera a nosotros el apóstol, hermano? Ya lo dije, el tema de estar firme tiene que ver con una sola cosa: que el día a día nuestro y nuestra carrera o nuestra marcha en Cristo es una batalla constante. Es una batalla constante. Mire lo que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿En quién? En el Señor. Yo no me puedo fortalecer en un hermano, no me puedo fortalecer en una hermana. No, me tengo que fortalecer en el Señor. Es más todavía, yo no me puedo fortalecer en una religión, en un dogma o en un credo cualquiera. No, me tengo que fortalecer en el Señor. Amén. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. De su fuerza. En el poder de la fuerza del Señor. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Ahí está la palabra de nuevo. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas del diablo. ¿Se da cuenta que yo no le hablé una mentira cuando le dije que el día a día nuestro no es una diversión, sino es una batalla? Contra las acechanzas ¿de quién? Lo reprenda Cristo. Lo reprenda Cristo. ¿Qué es una acechanza? ¿Se acuerda usted cuando estuvimos hablando la semana pasada, cuando Eva se paró frente al árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Quién estaba ahí? Satanás. ¿Y qué estaba haciendo? Acechando. Con sutileza, acechando que se acercara a la presa. Eso hace el enemigo, hermano. Anda al acecho. Ahora, ¿por qué yo debo estar firme y usted tiene que estar firme? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién. Escuche, hermano, escuche. Por favor, sí. Por eso es que hay que poner atención a la palabra. Nuestra lucha es contra principados. Contra principados. No es contra un diablito. No, es contra principados. Usted sabía que el ejército, hermano, del enemigo está tan bien estructurado, está tan bien organizado y utiliza, depende para quién, el elemento clave. Yo me acuerdo hace unos años atrás, me permitió el Señor hablar una palabra acerca de los escuderos. Y ahí mencioné esto, que dependiendo a quién tiene que derribar el enemigo, será el elemento que usa. Cuando dice que David ya era viejo y fue a la guerra, y dice que de en medio de los gigantes se levantó uno de ellos, un gigante, para aniquilar a quién? A David, para aniquilar a David. Pero no se levantó cualquiera. Dice que se levantó un descendiente de los gigantes, con espada nueva y lanza nueva, para venir contra David, porque era el rey de Israel, hermano. O sea, cuando el enemigo, hermano, se propone votar a alguien, utilizará ojalá lo más moderno, lo más seductor, lo más atractivo y lo más fuerte para tratar de votar a aquel que le está haciendo problemas. Hermanos, ¿saben que esta palabra es tremenda, hermano? Esta palabra es tremenda y yo espero que los que la están siguiendo, tanto aquí en la sala como en la transmisión, le tomen el peso a esta palabra. Porque el Espíritu Santo habla de que estemos firmes. Porque el Señor dijo que el Espíritu está, pero la carne, ahí hay otro tema, hermano. Ahí hay otro tema. El Espíritu siempre estará dispuesto ¿a qué? A buscar a Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios, a comprometerse con Dios. Pero la carne, ¿y qué somos nosotros? ¿Se da cuenta o no? Entonces, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades,
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. ¿En dónde? O sea, en la atmósfera. En la atmósfera. Están ahí. Donde yo vaya. Mire, escucha esto, hermano. Delante de la hermana Karen tomó un texto que me quedó dando vuelta. ¿Dónde huiré? Que tu espíritu no me vea. Gloria a Dios. Pero ¿dónde podré irme? Que el enemigo no me esté acechando. Sí, hermano, mire, si a veces nosotros tenemos palabras de buena crianza, o repetimos lo que dijo alguien, pero el tema este no es repetir lo que dijo alguien, sino vivir lo que dice la palabra. Pues el Espíritu del Señor está en todo lugar. Tenga claro que el enemigo también acecha en todo lugar. En todo lugar el enemigo acecha. Es más todavía, a veces hasta dentro de su propia casa. A veces hasta dentro de su propia casa el enemigo viene a tratar de causar problemas. ¿Es así o no? Amén. Entonces, hermano, dice, por lo tanto, para poder hacerle frente a esto, tomad toda hermano, y entonces si yo estoy desconectado, entonces si yo estoy totalmente ajeno a los movimientos de Dios, ¿con qué me defiendo? ¿Con qué me defiendo? Si dice tomar toda la armadura de Dios, toda. ¿Para qué? Para poder resistir. ¿En qué día? En el día malo. Usted sabe que en la historia de la humanidad se escribe acerca del día D. Y el día D tiene que ver con un día especial, con un día en que ocurrió algo que marcó la historia de la humanidad. Ahora, ¿cuál es el día malo? El día de la tentación. El día de la tentación, ese es el día malo nuestro. Ese es el día malo nuestro, el día de la tentación. Cuando yo tengo que decidir sobre la marcha, ¿a quién le obedezco? ¿A Cristo que murió por mí para salvarme? ¿O le obedezco a la seducción que está ahí tratando de desviarme del camino? Gloria a Cristo. Y entonces dice, y habiendo acabado todo, ¿qué pasaría? Que sigamos firmes. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Por eso el verso 14 dice, estad firmes pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Bendito Cristo, hermano. En segundo lugar, ¿por qué el apóstol y el Espíritu Santo hoy, a nosotros aquí, nos habla de estar firmes? Porque en cualquier tipo de construcción, ¿qué es lo que se hace primero? El cimiento. Un cimiento de plástico, de plumavit, de arena, ¿o no? ¿De qué? ¿Cómo tiene que ser el cimiento? Sólido, firme, que resista el resto de la construcción. El apóstol Pablo habla acerca de la construcción nuestra como cristianos. Dice que el cimiento él ya lo puso. ¿Y qué cimiento puso Pablo en nosotros? ¿O el Señor en nosotros? La palabra. Dice que nuestro cimiento es Cristo. Es el cimiento nuestro. Nuestro cimiento es Cristo. Dice, y ahora cada uno vea cómo sobreedifica. Pero el cimiento, dice Pablo, yo ya lo puse. Les hablé claro. Les hablé claro. Si hay alguien que bíblicamente es claro para hablar, y cuando tiene que ser fuerte, fuerte para hablar, es el apóstol Pablo. Hermano, por eso nosotros hoy en día tenemos iglesias raquíticas, iglesias débiles, iglesias vulnerables, porque muchas veces hablamos lo que la iglesia quiere escuchar y no lo que Dios quiere decir. Porque a veces hay prebendas, a veces hay como, ¿cómo se dice? A ver, condiciones por las cuales no nos atrevemos a decir la palabra tal como es. Pero si no decimos la palabra tal como es, ¿qué cimiento estamos colocando? Gloria a Cristo. Hermanos amados, por eso la iglesia hoy, la iglesia está tan dubitativa. La iglesia hoy está pasiva.
La iglesia hoy está somnolienta. La iglesia en general, hermano, la iglesia en general hoy día está pasando una etapa de cuestionamiento y mil cosas. ¿Qué tendrá que pasarle a la iglesia para que recapacite? ¿Tendrá que venir dolor para que recapacite y busquen de nuevo al Señor? ¿O será que no hubo un cimiento sólido, un cimiento firme? ¿Será que muchas veces dijimos cosas y hicimos confundir a la iglesia entre las bendiciones y las añadiduras? ¿Sabe que estoy preparando una palabra respecto de eso? Porque una cosa son las bendiciones, pero otra cosa son las añadiduras. Y en muchas partes, hermano, hemos hablado más de añadiduras que de bendiciones. Hemos hablado más de lo que el Señor dijo que vendría después. Por eso Cristo dijo, buscad primero, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Y lo demás? Será añadido. Él lo añadiría, Él lo añadiría. Porque Él dice que nos dará conforme a nuestras necesidades y conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Aleluya. Pero cuando buscamos primero las añadiduras, hermano, dejamos puertas abiertas, dejamos ventanas abiertas que el enemigo usa para entrar. Gloria al Señor. Asimismo, la vida nuestra, hermano, como cristiano, primero tiene que ser firme, resistente, sólida y bien cimentada. El Señor lo dijo. ¿Me acompaña al libro de Mateo, capítulo 7, por favor? Mateo, capítulo 7, los versículos 24 y 25. Lo dijo muy claro el Señor ahí. Mire, dijo esto: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Escuche, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Cuál es el antónimo de prudente? Necio, insensato, porfiado, llevado a sus ideas. Eso es ser imprudente, hermano. Dice un hombre obstinado, viene Hermana Sandra, obstinado, que hace las cosas a su manera. Dice que el hombre prudente edificó su casa, ¿dónde? ¿Dónde? Dígalo de nuevo, ¿dónde? Y mire lo que pasó: descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento, golpearon contra aquella casa y ¿por qué? ¡Santo! ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Estaba fundada sobre la roca. ¿Y quién es la roca? ¡Gloria al Señor! Por eso el apóstol dijo, cada uno mire cómo sobre edifica. Santo el Señor. Entonces, hermano querido, se da cuenta, ¿por qué entonces? ¿Por qué entonces el apóstol y el Espíritu Santo hoy nos hace tanto énfasis a estar firmes? Para ella, entrando a tierra derecha, ¿ante qué cosas debemos estar firmes? Las acechanzas del enemigo. Aleluya. Amén. Amén, pues desglosado de ahí mismo, debemos estar firmes ante la tentación. Sí, amén. Pero déjenme que voy a hacer un paréntesis. Generalmente cuando hablamos de tentación, ¿a dónde nos vamos inmediatamente? ¿Ah? A la infidelidad. La tentación en el plano sensual o sexual. ¿Pero acaso la avaricia no es una tentación? ¿No es una tentación también? ¿Acaso a veces no somos tentados por la vanidad? ¿No somos tentados por el ego? Somos tentados por tantas cosas. Yo un día hablaba de generalmente las fotos de los muros del Facebook. La mejor pose, la mejor sonrisa. ¿Y qué estamos haciendo con eso? Estamos abriendo una puerta. Estamos abriendo una puerta a la tentación. ¿Cuántas noticias nosotros hemos escuchado de niñas, niñitas, que a través de eso, ¿en qué han caído?
Desgraciadamente. Y estoy hablando para ambos lados, no solamente por damas, los varones igual. O sea, hay tantas puertas que el enemigo ha abierto en donde la tentación nos puede agarrar. ¿Alguien puede buscar 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9? Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Amén. A ver, ¿qué dice ahí la palabra? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes. Ahí está de nuevo la palabra. Al cual resistir, ¿cómo? Firmes en la fe, ¿Ya? sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aleluya. ¿La tentación solamente estará aquí en Mayoco? No, ¿Dónde está? en el mundo. En todo el mundo, pues el apóstol dice que los mismos padecimientos lo llevan todos nuestros hermanos en todo el mundo. Hermana María Consuelo, en Colombia hay tentación. Aquí en Chile tenemos tentación. La hay en Centroamérica, en los Estados Unidos, la hay en todas partes, hermanos, la tentación. Porque la tentación viene del enemigo. Y cuando le preguntó Dios al enemigo, ¿de dónde vienes? Andaba recorriendo la tierra. No le dijo andaba recorriendo un continente en particular. Andaba recorriendo la tierra. El enemigo recorre la tierra buscando a quién devorar. ¿A quién? Gloria a Cristo. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la fe. Primero, para resistir, hermano, al enemigo, que anda como león rugiente. Yo no sé, hermano, cómo sería si un día uno de nosotros nos encontráramos en la sabana africana y de repente veíamos que viene un león detrás de nosotros, rugiendo. Tenemos dos opciones: arrancar o decirle, Señor, en tus manos estoy. Así grafica el apóstol Pedro que anda el enemigo. Como león, mete miedo, mete miedo, mete miedo. Pero felizmente no es león. No es león. No es león. Anda como león. Pero dice que la fe nuestra en Cristo lo hará retroceder. ¡Qué tremendo, hermano! Nuestra fe en Cristo lo hará retroceder. Pero para ello tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Tenemos que estar firmes. Gloria al Señor. ¿Qué dice Efesios 4:27 respecto de lo mismo? Efesios 4:27. Respecto de lo mismo de la tentación. 4:27. Y deis lugar al diablo. Mire qué cortito. Mire qué cortito. ¿Cómo dice? Y deis lugar al diablo. O sea, hermano, que el enemigo me puede tentar. A usted y a los que están siguiendo la transmisión, el enemigo los puede tentar. Pero me hará algo si yo lo dejo actuar. Pues si la palabra dice, no deis lugar al diablo. O sea, yo le puedo dar lugar. Yo le puedo dar lugar. Y fíjese que en el contexto de esta misma palabra habla acerca del enojo. Que el enojo es una puerta abierta a que el enemigo haga estragos en nosotros. Pero no deis lugar al diablo. Más bien el apóstol Pedro dice que lo resistamos firmes en la fe. Gloria al Señor. ¿Ante qué otra cosa yo debo estar firme? Ante la tribulación. Ante la tribulación. ¿Usted sabía que nosotros somos atribulados todo el tiempo? Somos atribulados todo el tiempo por un simple detalle: ser hijos de Dios. Sin nada más que por eso. Somos atribulados por ser hijos de Dios. Somos escarnecidos, ofendidos, malmirados, a veces hasta insultados por ser hijos de Dios. Pero ante eso yo debo estar firme. El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. Hechos capítulo 14.
versículos 19 al 22. Mire qué dice. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud. Mire lo que hace el enemigo, hermano. Mire lo que hace el enemigo. Pone de acuerdo a personas para ir en contra de la iglesia o de los hijos del Señor. Por eso es importante, hermano, que el Espíritu Santo nos revele la palabra. Dice que persuadieron a la multitud, o sea, hicieron ponerse de acuerdo. ¿Para qué? Para apedrear a Pablo, al que habló constantemente de estar firme. ¿Por qué no apedrearon a otro? Porque otros no le estaban causando el mismo problema al enemigo, pero Pablo sí. Con esta palabra de estar firme le estaba causando problemas al enemigo. Entonces, ¿a quién tenían que buscar para apedrear? A Pablo. Dice que habiéndolo apedreado, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, pensaron que se habían claro, ya lo eliminamos, así que ya tienen un problema menos. Pero escuche, pero rodeándole los discípulos, ¡guau!, se levantó Pablo. Qué importante es cuando nosotros los hermanos estamos para ayudar al que ha caído. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Mire qué importante es cuando nosotros, la iglesia, estamos para prestarle apoyo al que está caído, al que está débil, al que está quebrantado, a aquel que ya no tiene fuerzas, que parece que está muerto. Pero dice que los discípulos, hermano, la iglesia, cuando ora por un caído, ¿qué hace el Espíritu del Señor? Lo levanta y lo trae de vuelta. Bendito Cristo. Y entonces dice que se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente ya estaba de nuevo bien. Salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Por qué el enemigo se levantó contra Pablo? Porque iba a predicar el evangelio y algunos se convertirían, y el enemigo lo sabía. Y dice, confirmando los ánimos de los discípulos. O sea, hermano querido, escuche bien, los discípulos, hermano, habían como bajado en su ánimo, y dice que el Espíritu del Señor fortaleció a Pablo, y Pablo fortaleció a los discípulos. Los animó a que permaneciesen en ¿qué? En la fe, que permaneciesen en la fe, diciéndole, es necesario que a través de muchas entremos en el reino de Dios. ¡Aleluya! ¿En qué tenemos que estar firmes? ¿En qué tenemos que estar firmes? En la fe, para resistir en las tribulaciones. En las tribulaciones, porque es necesario, dice el apóstol, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Hebreos 2.1 tiene una palabra muy buena también ahí. Hebreos 2.1. Hebreos 2.1. ¿Qué dice? Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Bendito Cristo. Por tanto es necesario que con más diligencia, o sea, con más empeño, con más ganas, con más entusiasmo, con más interés, hermano, atendamos a las cosas que hemos oído. No me escucha a mí, hermano. Si me escucha a mí se va a aburrir. Pero escuche la voz del Señor. Atienda a la voz del Señor. No sea cosa que mañana usted se enfrente a la tentación, que mañana se enfrenta a un desafío cuerpo a cuerpo con el enemigo y no pueda resistir. Y Dios hoy, en este minuto, busca mi bolsa, en este minuto el Señor, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué decía el Señor hoy día? ¿Por qué? Porque no sabemos en qué minuto, hermano, vamos a estar frente a la tentación.
o frente a la tribulación. Gloria al Señor. Para ir concluyendo, hermano, quiero decir un par de cosas finales. ¿En qué debemos estar firmes? En la libertad que nos ha dado Cristo. ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Cuántos libres hay aquí? ¿Usted estaría dispuesto a volver a ser esclavo del pecado, del enemigo? Pero para no caer ahí de nuevo, ¿cómo debo estar? Debo estar firme. Eso le decía el apóstol a la iglesia de Galacia. Estar firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Nosotros somos libres a través de ¿qué cosa? De un sacrificio. ¿Quién hizo el sacrificio? ¿Dónde lo hizo? ¿Y con qué lo pagó? Si valoramos solamente eso, si valoráramos solamente eso, que somos libres por el sacrificio de Cristo en la cruz, nos mantendríamos firmes. Debo estar firme en la fe de lo que hemos oído y de lo que hemos recibido de Dios. Debemos estar firmes en la gracia que nos ha hecho salvos. Si nosotros no somos salvos por lindos, no somos salvos por merecedores, somos salvos por... Pero debemos estar firmes en esa gracia que nos ha hecho salvos. Debemos estar firmes en la esperanza de la vida eterna. Estar firmes en la esperanza de la vida eterna. Y debemos estar firmes en las promesas que Dios nos ha dado por su palabra. Concluyo con 3 promesas. Pero que es verdad, aquí sí concluyo. Con 3 promesas. Busque la primera. Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Léalo fuerte nomás. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Estas cosas os he hablado para que en mí, dice el Señor, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Pero dice el Señor, confiad. Amén. ¿Por qué? Porque Yo he vencido al mundo. Gloria a Cristo. Segunda promesa. Salmo 34, verso 19. Salmo 34, verso 19. Dígalo nomás, dígalo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Santo! Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Debo estar firme en esa promesa. Y la última, Primera a Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. ¿Le gustó la palabra? ¿Le bendijo la palabra? Esa es la idea. Amén. ¿Cómo dice? Mas el Dios de toda gracia, ¡Santo! que nos llamó a su gloria eterna. Yo estaría aplaudiendo ya. Yo ya estaría aplaudiendo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¡Santo! ¡Gloria a Cristo! Póngase en pie, por favor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Yo creo en tu palabra, Aleluya. creo que tú me levantarás, Santo Dios. me Gracias. levantarás. Yo creo Eres bendito para en tus promesas, Aleluya. creo que tú me levantarás, Sí, amén. tú me levantarás. Yo creo
Llegaste y me rescataste. Creo en ti. Aunque el sol se apaga, yo sé que tú eres mi luz. Sobre mí están tus alas. Es que me da la fuerza. Y he creído siempre en mí. Aunque el mundo se Aunque acabara, el mundo se acabara, con todo yo viviré. Yo creo, Santo, creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. sí, amén. Nos levantas y hemos caído. Creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo en tu venida. Bendiga esta palabra, Señor, Que tú me en el corazón de los que hoy han venido a la iglesia, en el corazón de los que la han seguido a través de la transmisión. creo en tu Use esta palabra, Señor, para fortalecer, para levantar, para sustentar, para renovar fuerza, para renovar fuerza. Use esta palabra, Señor, para que un caído se ponga en pie, para que un débil sea fortalecido. Aleluya. me levantarás. Yo creo en tu venida. Alabado sea el Señor. Que tú me Alabado sea el Señor. Tú me levantarás, me levantarás, Sí, amén. me levantarás, Gloria a Cristo. me levantarás, Gloria al Señor. Señor. Muchas gracias, Dios. Me Muchas gracias, levantarás, Señor.